Solo abra su corazón. Solo abra su corazón y que sea el Señor hablando a su vida. Amén. Poderoso es Jesús. Déjalo fuerte al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Cristo. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Déselo fuerte, hermano. No se apachurre, no se ponga, no empiece a mirar. Ay, ya son las tal horas y ahorita la pastora va a predicar 3 horas. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? 3 horas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, papito lindo, por este servicio tan hermoso que tú nos estás dando, Padre Santo. Ahora te ponemos la palabra, Padre amado, bendito Dios, para que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre, abre nuestro entendimiento, Padre, nuestro corazón, Padre, para que entendamos tu palabra, Padre amado, bendito Dios. En el nombre de Jesús se sujeta toda incredulidad, se sujeta toda mentira de Satanás que quiera venir a las mentes ahora en el nombre de Jesús, Padre. Y hay la libertad para adorarte, para glorificar tu santo nombre y para que tus hijos sean libres esta mañana, Padre Santo. Te la entregamos a ti, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo bendecido dice amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque la pastora ahora quiero estar cerquita de ustedes. Porque entre más cerquita me avienten, menos me duele. Pero si estoy más lejos van a aventar con más fuerza y me va a doler. Por eso quiero estar aquí cerca ahora. Si podemos abrir la Biblia en Gálatas 5:16. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Gálatas 5:16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya todos estamos ahí? Amén. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Padre Santo, pueden sentarse, hermano. Esta palabra yo la he predicado. Yo me recuerdo, algunos de ustedes se van a recordar. Muchos lo hemos predicado esta palabra. Pero hoy en la mañana el Señor me hablaba referente a esta palabra. Y yo decía, Padre, esa palabra ya la prediqué. Pero ¿sabes? Si Él quiere que la vuelva a hablar, la voy a volver a hablar porque algo está tratando en mi vida. Algo quiere hacer el Señor en mi vida. Por eso hoy traje esta palabra que Él me decía que yo trajera. Porque yo lo sentí en mi espíritu, lo sentí, hermano, que tenía que dar esta palabra. Porque Él me decía, a mí el Señor me decía que muchos ya no andamos en el espíritu. Que muchos ya no estamos en el espíritu. Y Él me decía, dice, y yo sé que ellos quieren andar en el Espíritu. Yo lo sé, me decía. Que se esfuerzan, dice. Pero no han hecho conforme a mi palabra, dice. Por eso muchos andamos decaídos. Andamos bajos. Porque el Señor quiere que hagamos conforme a su palabra. Amén. Dice, porque el deseo de la carne en el 17 es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieres hacer. O sea que nosotros no tenemos derecho de hacer lo que nosotros queremos. Tenemos derecho de hacer la voluntad del Padre. Porque si nosotros hiciéramos nuestra voluntad, lo que nosotros quisiéramos, anduviéramos antes como andábamos en el mundo, desordenados, en pecado. Pero ahora el Señor dice que nosotros tenemos que andar conforme Él quiere, no conforme nosotros queremos, hermano. Aleluya. Entonces, ¿por qué muchas veces hacemos conforme nosotros queremos? Estamos dejando la palabra de Dios a un lado y no estamos haciendo conforme su palabra. Y Él me decía, y yo lo sé, Erika, yo lo sé, que quiere
conforme a mi espíritu, dice, pero no han hecho conforme a mi palabra. Entonces tenemos que hacer conforme a su palabra. Vamos a seguir leyendo. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. No vamos a heredar el reino de los cielos, hermano. Fíjense todo lo que muchas veces yo no sé, ¿verdad? Quizás a mí en un ladito, en una de esas palabras todavía la hago. Y por eso Dios me está hablando a mi vida. Yo no sé su vida de usted, yo no sé cómo vive. Yo lo veo aquí, veo que es un buen hermano, una buena hermana. Pero en la calle yo no sé cómo usted se comporta. Pero el de allá arriba sí lo está mirando. Mis ojos no están en todos lados, pero los ojos del Señor están en todos lados, en todo el mundo. Él nos mira qué es lo que hacemos. Y aunque no, pues aquí los pastores no me miran, ni los hermanos no me miran. Pero el que realmente tenemos que pues no esconderlo, porque no podemos esconderlo. Dice que así lo hagamos debajo del mar, de la tierra. Él todo lo saca a la luz, Él todo. Él no lo podemos engañar, Él no puede ser burlado. Aleluya. Todo, hermano. Entonces, dice su palabra de Él. Pero si sos guiado por el Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. No quiero ser guiada por Erika, quiero ser guiada por el Espíritu de Dios. Porque si yo fuera guiada por el Espíritu de Erika, yo hiciera muchas cosas contrarias conforme a su palabra. Pero como yo he conocido al Espíritu, he experimentado el Espíritu, yo ya no quiero hacer las obras de la carne. He renunciado, me he acostado. Sí cuesta, hermano. Cuesta. Y no he renunciado de todo al todo. Pero trato. Es difícil. Pero si estamos viviendo su palabra, tenemos que ponerla por obra. Dice arriba de mi Biblia, dice, porque las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne. ¿Por qué las obras de la carne? ¿Y por qué el fruto del Espíritu? El fruto, ¿qué fruto estamos dando? ¿Fruto de Espíritu o fruto de la carne? ¿Cuál es el espíritu que los hijos de Dios debemos de tener? ¿El espíritu de la carne? El espíritu de Dios. Ese espíritu. Entonces, ¿por qué todavía andamos en celos, en contiendas, en envidias, en borracheras, en haciendo cosas que no le agradan a Dios? Porque tu carne está alimentada de la carne y no está alimentada del espíritu. Porque cuando tu carne está alimentada del espíritu, no tienes deseos de hacer cosas malas. Pero si tu carne no está sujeta, tienes deseo de hacer todo lo del mundo. Todo lo que dice aquí, que no heredaremos el reino de los cielos. Se imaginen, por una cosita de esta que tengamos nosotros, no vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces sería una pérdida de tiempo que estamos aquí perdiendo. Es algo bien así, dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios trae gozo, trae paz, trae paciencia. Pero mucho tantito te hizo un hermano, tu esposa, tu esposo, y te enojaste. Y andas todo enojado, toda enojada. Estás enojado. ¿Por qué? Porque todavía la carne está en nosotros. Porque todavía el Espíritu de Dios no vive en nosotros, no mora en nosotros, no está en nosotros. Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu de Dios, para cuando alguien nos haga algo, dejárselo a Dios.
Entregárselo a Dios y verás si no Dios toma control de tu situación. Pero si tú quieres controlar las cosas, si tú quieres manipular las cosas, créeme que ahí no hay nada, ahí no va a pasar nada, ahí no va a suceder nada. Las cosas suceden, las bendiciones vienen cuando se las entregamos a Dios, mientras no pasa nada. Así nos vamos a pasar y así nos vamos a morir, haciendo la voluntad de nosotros y no la de Dios. Porque Dios es así, hermano. Dios es así. Dios es amor, dice. Es paciencia, es benignidad. Dios es amor, hermano. Pero muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios todavía. Amén. Tenemos que aprender el propósito de Dios. Yo puedo pararme aquí y te puedo profetizar bendición, pero vas a ser bendecido. Yo mejor prefiero profetizarte arrepentimiento, que te arrepientas y que sujetes la carne para que seas salvo en el nombre de Jesús. ¿De qué me serviría profetizarte bendición si estamos pecando, si estamos haciendo contra la voluntad de Dios? Sería una palabra en vano. Pero cuando nosotros predicamos del arrepentimiento, casi nadie nos gusta. Me lo dice por mí, lo está diciendo por mí. Mira, a mí dime lo que quieras. Pero el de allá arriba es el que le damos cuenta. Y al de allá arriba es al que vamos a agradar. Y las órdenes de allá arriba tienen que ser obedecidas. Amén. Dice, pero los que son de Cristo, ¿han qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando tú andas en el Espíritu, decía el otro día el pastor, la pastora la veo como mi hermana. No tienes deseo porque tu carne está debilitada, tu carne está muerta. Pero anda conforme la carne y tu carne anda ahí queriendo hacer cosas que no debes de hacer. Y qué difícil es, hermano. Qué difícil es, hermano, convivir con alguien que no esté sujetado a Dios. Como cuando vamos al trabajo, como que tú convives con alguien que no está sujeto a Dios. Entonces ahí, ¿cuál va a fluir en ti? ¿Cuál va a fluir en ti? Si tu carne no está sujetada, te vas a igualar igual que el otro. Pero si tu carne está sujetada, tu espíritu va a resaltar delante del otro espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque tú estás llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu de Dios, que nada ni nada te va a hacer cambiar. Nomás vamos a la tienda y ahí están, ay, que no sé qué, los que ponen en la tienda los cantos, y ahí estamos nosotros tarareando, chiflando, ahí estamos nosotros, a ver, pero no estamos clamando al Señor, ¿verdad? Y algo que me decía el Señor, yo sé que tú quieres ser diferente. Yo sé que tú quieres cambiar. Pero para que seamos diferentes, para que cambiemos, tenemos que morir al yo. Tenemos que crucificar la carne. Porque si no crucificamos la carne, vamos a perder muchas cosas, hermano. Tenemos que morir, matar esta carne, porque esta carne es pecadora. Esta carne se lo van a comer los gusanos. Mas el espíritu se va a ir con el Señor. Pero esta carne se la come el gusano. Y entonces, ¿qué tenemos que alimentar? ¿La carne o el espíritu? ¿O queremos alimentar más a los gusanos que tengan más que comer? Alimentemos al espíritu. Pero para eso tenemos que morir. Para agradar a Dios tenemos que morir a la carne, hermano. Para caminar con Dios tenemos que morir a la carne. Para caminar en rectitud tenemos que morir a la carne. Que eso nos cuesta. Eso es difícil. Pero tenemos que hacerlo porque su palabra lo dice. Dice, si viviremos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No dice que andemos en la carne, que andemos en el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a los otros.
¿Por qué el Señor dejaría esta palabra? Porque Él sabía que en medio de su pueblo, que en medio de la iglesia iba a haber todas estas cosas, todos esos deseos que vienen de la carne. Pero por eso Él nos dejó instrucciones cómo alimentar el espíritu para no caer a esos deseos, para no caer esas artimañas, esas trampas del enemigo. Es necesario matar las obras de Satanás en nuestras vidas, porque Satanás, si nosotros le damos entrada, Él obra en nuestras vidas. Dejemos que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Dejemos que Dios reine en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que sacrificar la carne. Y es a los que mucho no nos gusta. Está rico el cafecito en la mañana, está rico la chuletita, está rico los huevitos en la mañana. Pero ¿qué dice? Yo no puedo, porque si ayuno me duele la cabeza, me duele el estómago, estoy enferma del gastritis. No puedo ayunar, enfermo está el diablo, pero tú sí lo puedes hacer para que tú veas la mano de Dios moverse a tu favor. Tienes que hacerlo. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres liberación? Ayuna. Si no, no pasa nada, hermano. Estamos esclavizados todo el tiempo. ¿Qué pasó con Jesús? No se metió en oración y en ayuno 40 días. Él ayunó 40 días. Y más sin embargo, así llegó Satanás y le tentó y le dijo y le habló. Y que él decía, él les reprendía con la palabra. ¿Con qué estás reprendiendo ese espíritu de Satanás que llega a tu vida? Que no puedes ayunar. Un café. Con un café. Con un huevito. Es necesario, me decía el Señor, sujetar la carne. Amén. Es necesario que el viejo hombre que hay en nosotros muera. Porque Él ya puso vestiduras nuevas en nosotros. Dice su palabra que nuevas criaturas somos y andamos viviendo como un viejo hombre. Hermano, entonces el Espíritu de Dios no está en nosotros. Nosotros tenemos que alimentar el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vas a alimentar? Yo cuando iba a empezar el ayuno, hermano, yo andaba mi estómago bien inflamado. Yo le decía a mi hermana, ya no aguanto, yo no puedo. Y yo decía entre mí, no, pues así no puedo ayunar. Y yo sentía que explotaba. Y yo le decía a mi hermana, es que es algo tan tremendo que siento que nunca lo había sentido. Le dije, me he sentido mal del estómago que me duele, pero no como esto, le decía yo. Mas sin embargo, cuando yo tomé la decisión, cuando yo le dije que lo que yo estaba sintiendo se iba a ir de mi vida, que lo que yo estaba padeciendo se iba a ir a mi vida, pero tenía que crucificar mi carne para que todos esos síntomas se fueran de mi vida. Y la sanidad llegó a mi vida, hermano, y no ha llegado todavía los 40 días, pero yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que Dios va a traer libertad, porque Él me decía, quiero libertar a mi pueblo, pero diles que se alimenten de mí, que no se alimenten de la carne. Quiero que vivan en el espíritu y no quiero que vivan en la carne. Aleluya. Entonces tenemos que aprender a vivir en el espíritu, para que nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Dios y no seamos hijos de Satanás. Iba a decir sobrinos, pero ni sobrinos llegamos a ser. La palabra de Dios dice que hijos del diablo somos. Entonces, tenemos que aprender a vivir conforme la voluntad de Dios, como Él quiere. Matemos esas obras de Satanás que se levantan a tu vida. Que dices, yo no puedo. Si puedes, ¿cómo no vas a poder? Si puedes. Todo Dios lo puede hacer. Cuando a mí me dijeron que Mateo venía deforme, que su cara se le miraba deforme, yo lo miraba en el ultrasonido, ellos me lo enseñaban. ¿Saben qué hice yo? Me metí a ayuno y oración. A eso fue que me metí, en ayuno y oración. Y ahí está mi hijo. La gracia de Dios está sobre su vida. Amén. ¿Por qué? No puedo. Y me venía una y a veces me decían, ¿tienes que comer? Sí, como. Sí, voy a comer ahorita. Pero ¿sabes qué? Dios toma control. Dios guarda a tu bebé, Dios cuida de ti, Dios guarda de esa enfermedad, porque tú lo estás haciendo por esa enfermedad y en el nombre de Jesús tú vas a ser sano, pero tienes que sacrificar tu carne. Amén. Mientras no pasa nada, hermano. Andamos, ahorita decía el pastor, dice, mira la generación biche le danza al Señor.
Declaramos en el nombre de Jesús que toda la generación biche le va a danzar al Señor y no van a andar en bandas, no van a andar en bailes, no van a andar en nada. Lo declaramos en el nombre de Jesús que toda la generación de biche le va a servir al Señor. Pero hay que declararlo, pero hay que pagar un precio. Ustedes que mis hijos están nomás porque están aquí. Hubo un precio que pagar por ellos. Hay un precio que pagar. Decía el pastor, que están viendo tus hijos en casa. Tus hijos te están mirando que tú estás ayunando. Tus hijos te están mirando que tú estás orando. O tus hijos te están mirando que tú estás chismeando solamente. Planeando cosas que no debes de planear delante de tus hijos. Dándoles más la libertad. No, hermano. Enséñale a tus hijos con hechos. Con hechos hay que enseñarle a los hijos. Pero Dios es fiel y bueno. Y Él me decía, yo quiero que se alimenten de mí. Alimentémonos de Él, hermano. No pongamos excusa. Porque muchas veces, mañana ayuno y cualquier cosita no lo hiciste. Sí lo voy a hacer, cualquier cosita no lo hiciste. Oh, es que ando ayunando. Y no andas ayunando. ¿Te imaginas qué blasfemia tan más grande es esa? Y es difícil, no te lo voy a decir. Yo le decía, ayer apenas platicaba con el pastor y los chamacos y decía, wow, qué lindo es el Señor, le dije. Qué lindo es el Señor, le dije. A mí Patricio, ese día que yo dije el ayuno, al otro día me habló. Y él me dijo, yo voy a ayunar también. Y si no hubiera sido por eso, quizás yo ya había rompido mi ayuno. Porque tentación me ha llegado. Y he estado a punto. Pero digo, Padre, yo no voy a poner carga sobre el pueblo que yo no lleve. Y eso a mí me motiva. Luego voy con la hermana Noemí y dice, ya llevo 15 días también yo ayunando. Gloria a mi Señor, porque hay gente que te levantan las manos. Hay gente que se unen a la visión, porque ellos quieren ver bendición, porque ellos quieren ver milagros, porque ellos quieren ver sanidad. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Él dijo, ayunen por los matrimonios y por sanidad. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Y yo sé que Dios ya lo está haciendo. Lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Pero solamente empieza a alimentarte del Espíritu. Amén, aleluya. Sacrifica la carne. ¿Tú crees que cuando yo me voy a trabajar en las mañanas, digo, ay Señor, nomás eran 2, 3 días que yo te ayuno a la semana, pero ya toda la semana? Sábado que siempre estoy acostumbrada a irme a comer con mis hijos, sino a la pupusa, a la birria, a otro lado cuando amanece. Para mí ha sido difícil, pero más sin embargo digo, Señor, si tú lo dijiste y por obediencia a ti, Padre, yo lo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir haciendo lo que tú quieres, porque de nada sirve que yo diga, hermana Andrea, eres una evangelista, pero no le habla ni a una mosca. Entonces, ¿cómo va a desarrollar su llamado? Si ella no dobla las rodillas por las almas que están allá afuera, ¿cómo Dios la va a usar así? Cuando alguien te dice, vas a hacer esto, tienes que activar tu llamado. Tienes que empezar a actuar. ¿Saben qué hago yo? Yo estoy bien loca. Yo cuando vengo aquí, yo me paro, yo empiezo a hablarle, yo los miro ahí. Y yo les empiezo a hablar y les empiezo a decir. Y no los miro solo ustedes, yo miro multitudes. Amén, amén. Multitudes. Me paro en el púlpito y yo digo, párenlo, y empiezo a hablar como si ustedes estuvieran aquí. Porque es lo que tenemos que hacer. Porque Él dicho que nos va a llevar a cosas grandes, que nos va a llevar a estadios. Y yo le creo al Señor. Pero si no le hablamos al que está allá decaído, al que está allá el borracho, no le hablamos al adúltero. Ay no, yo no me junto con eso porque es un adúltero. Con esos son los que nos tenemos que juntar para ganárnoslos para Cristo. Él vino a los enfermos, no vino a los sanos. Él quiere enfermos. Y yo no me junto con ella porque es muy chismosa. Tú le vas a enseñar a no ser chismosa. Tú le vas a enseñar a no ser chismosa. Cuando quiera venir a chismosear, ella aquí conmigo no va al chisme. Y ella va a aprender de ti. No es apartarte, no es alejarte. Muchos nos alejamos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que el espíritu no está bien alimentado y que podemos salir en contienda, podemos salir en pleito. No, hermano, las cosas no son así. Las cosas son mostrar lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha transformado en tu vida.
Lo que Dios ha cambiado en tu vida es lo que nosotros tenemos que hacer. Si no tienes con quién hablar, agarra el teléfono y empieza a evangelizar a México. Yo eso hacía. Cuando yo tenía ganas de salir, me hacía a chismorrear por ahí. ¿Sabes qué hacía? Agarraba el teléfono y hablaba con mis primas y les empezaba a hablar del evangelio. Por eso mi familia se está convirtiendo a Dios. Porque ellos han visto ejemplos que nosotros nos ponemos a chismorrear con ella. ¿Por qué? Porque eso ya no está en un hijo de Dios. Si tú te pones ahí igual, no, mira, nada ha cambiado. Y eso que va a la iglesia, y eso que es hermanita, y eso que es cristianita, y no cambia. Nosotros tenemos que cambiar. Para cosas buenas, no para cosas malas. Cambiemos para cosas buenas, hermano. Alimentemos el espíritu. Alimentemos lo que Dios quiere hacer. Pero ¿de qué estás alimentando tú tu espíritu? ¿De qué? Aleluya. Pregúntate tú mismo. A mí no me digas, pregúntate. Hermanito, voy a necesitar lo que les dije. Pregúntate. Medita tú en ti. Medita. Porque cuando nosotros alimentamos el Espíritu de Dios, se refleja en ti. Se ve en ti. Se ve ese cambio en ti. Andas puro, quieres adorar a Dios y quieres servirle a Dios. Porque hay mucha gente desanimada. Porque ha dejado de adorarle a Dios. Porque ha dejado de creer en Dios. Porque nos desanimamos. Porque alimentamos más la carne que el espíritu, hermano. Y yo, como les dije, yo soy bien loca. Yo en la mañana estaba orando y el Señor me puso esto. Que yo les pusiera un ejemplo. Y yo les dije ahorita, ¿de qué están alimentando su espíritu? ¿Qué es lo que hay en ustedes? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ustedes? Yo traje un guante porque lo encontré ahorita ahí. Yo estoy loca, le dije, yo aquí estaba orando en la mañana y me fui. Me fui a Frank Market a agarrar eso. Porque Dios me mostraba eso y yo agarré y me fui y dije, Señor, yo no voy a ser desobediente a ti. Y yo solamente te digo, alimentas tu carne nomás con esto, así delgadito. Asadito está bueno, ¿no? Delgadito. Así estás alimentando tu carne. O en realidad tu carne está alimentada como este. Que hay pecado de todo. Murmuración, chisme, contienda, pleito, egoísmo, envidia, borrachera, lascivia. Todo eso, brujería. Todavía nos atreveremos a andar en los brujos, sabiendo que eso es condenación. Si tú haces brujería, a ti se te devuelve lo doble, lo peor. Y lo malo que cae en nuestros hijos. Y este pedazo lo compré porque el Señor me decía, hay muchos así, que están gruesos, dice, de la carne. Solamente quieren carne porque no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren hacer mi voluntad y solamente piensan en carne, en carne, en carne, en carne y en carne. Y cómo el espíritu se va alimentando, cómo Dios te va a usar así. Ah, no, pero yo quiero hacer cosas grandes para Dios. Pero si estás alimentando la carne, ¿cómo vas a hacer cosas grandes para Dios? Ah, pero si a mí ni en cuenta me toman, ¿cómo te van a tomar en cuenta si el pastor te ve alimentando la carne? Los frutos se conocen, los frutos se reflejan, hermano. ¿Qué somos delante de Dios? Tenemos que aprender a ser hijos. No tenemos que ser hijos del diablo, haciendo la maldad, haciendo groserías, diciendo tantas cosas, hermano. Basta ya. Hay que servirle al Rey de Reyes con todo nuestro corazón. No hay que servirle al hombre. No hay que alimentar la carne. Hay que alimentar el Espíritu de Dios. ¿O lo estás alimentando? ¿O lo estás alimentando de esto? Ay, ay, ay. Ay. O tu alimentación del espíritu que tienes es esto. De esto lo alimentas día y noche. Te duermes en el teléfono, te metes al baño en el teléfono, estás en la mesa en el teléfono. Corta con esa maldición, hermano, porque ahorita ya no hay familias unidas a causa de este teléfono. Están en la mesa, están en los restaurantes y están en el teléfono. Corta esa maldición y empieza a hablar con tus hijos, empieza a hablar con tu familia. Siéntate
Siéntate a la mesa para dialogar, para platicar de Dios. No empieces con el teléfono. Hermano, a mí me da un coraje, me da una ira y me dan ganas de levantarme cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo a mi esposo, cuando yo veo, aún cuando yo lo agarro y yo digo, Señor, este es el tiempo tuyo donde nos reunimos como familia. Pero ¿saben quién es tu familia ahora? El teléfono. ¿Quién es tu hijo? El teléfono. Ya de los hijos ya no hay atención. Hasta los padres estamos metidos en el teléfono. Suelta ese teléfono. Cuando vayas a comer, yo le dije a mis hijos, yo voy a comprar una canasta y yo la voy a poner ahí. Yo siempre cuando tenemos reuniones eso hago. Yo pongo una canasta y depositen el teléfono ahí y nadie lo va a agarrar. Y nadie agarra ese teléfono. Y ahorita ya le dije, ahora de la comida, el teléfono va a estar depositado en una canasta porque es hora de comer. Ya no respetamos ni la mesa, hermano. Y luego agarramos y nos vamos al baño, el teléfono. Nos dormimos con el teléfono. Tu alimentación está haciendo esto y te has dejado engañar por el enemigo. Esta es una arma que Satanás está usando para destruirnos. Entendamos, hermano, que esta es una arma de Satanás, no es una arma de Dios. Agarra tu verdadera arma, aliméntate de la palabra. Esta es la arma que Dios ha dejado para destruir toda brujería, toda hechicería, toda maldición, toda enfermedad y para que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Esta es la arma que el Señor nos ha dejado. Esta es la herencia que le tenemos que dar a nuestros hijos. Que nos vean con la Biblia en la mano y que no nos vean con un teléfono en la mano, sino que sea la palabra del Señor. Pan de vida, dice su palabra. Aleluya. Entonces, ¿por qué estamos instruyendo a nuestros hijos mal? Padre, seamos ejemplo. Padre, tomemos autoridad. Yo no digo no se lo den. Póngale tiempo. Póngale tiempo, hermano, a su hijo. Al rato, porque los hijos son cholíos. Porque los hijos andan allá en el mundo. Porque no les enseñamos cosas buenas en casa. A lo mejor tu hijo se sienta al lado tuyo porque necesita una palabra tuya, pero como te ve en el teléfono no te lo dice. A lo mejor tu esposa quiere platicar contigo, pero como te ve en el teléfono no te dice nada. A lo mejor tu esposo quiere platicar contigo, pero como te ve en el teléfono no te dice nada. Basta, hermano. Pon orden en tu casa. Levanta tu casa. Levanta esas murallas que estaban caídas. Levántalas en el nombre de Jesús. Ya de veras el teléfono está infectado. Porque es la arma que Satanás nos envió. Sabemos que no podemos estar sin un teléfono. Pero sabemos para qué es el teléfono. Pero más sin embargo el diablo ha cobrado en ese teléfono para destruir. Él se ha metido ahí y dice, mira cómo los tengo en vez que estén leyendo mi palabra. Y mira cómo los tengo. Mira mirando chistes ahí. Carcajeándose de cosas y ves que estés llorando porque la palabra te llegó, porque la palabra penetró tu corazón, que la palabra quebrantó tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Basta. Así me lo ponía el Señor. Y yo le dije, yo ahorita me voy por la carne, pero yo lo voy a hacer, Padre. Y yo ahorita me fui rapidito de aquí a la iglesia, me fui a buscar la carne y dije, voy a ir. Porque él me decía, él me enseñaba un trozo grande y me enseñaba un trozo pequeño. Le digo, diablo mentiroso, no me vas a parar. Yo voy a hacer lo que tú me dijiste, Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que esta palabra trae bendición, que esta palabra trae rompimiento, que esta palabra está penetrando tu corazón. Porque así me lo decía el Señor. Yo voy a penetrar sus corazones. Yo voy a tratar con ellos, me decía en la mañana. Y yo les creo a mi Padre. Y hermano, denle un fuerte aplauso a los muchachos. Alimentemos el Espíritu de Dios. Nuestra generación que no se pierda, hermano. Dice la palabra del Señor que hasta la cuarta generación es cancelada, es cortada, ¿no? Hermano, pero si la primera la tenemos atada al teléfono, ¿te imaginas la segunda? ¿Te imaginas la tercera? ¿Te imaginas la cuarta? Empecemos por la primera. No, pobrecito, es que para qué mejor que juegue. Y allá encerrado. A ratito salen en depresión. Allá solito, con tal de que no nos moleste. No digo por mi hermano. Con tal de que no nos moleste. Ten la tableta. Esta tableta tiene Mateo y Christopher. Con tal de que no
no me dejen en paz, me dejen descansar. Pero más sin embargo, hermano, Dios no me está hablando hacia mi vida. Dios no me está diciendo eso, haz con tus hijos eso. Dios me está hablando, esta palabra me está hablando a mí. Y si alguno de ustedes les habla, gloria a Dios. Pero esta palabra me hablaba a mí. Le digo, Señor, mira, Christopher ya necesita lentes porque no está así. ¿Te imaginas? Hasta su salud les perjudica el teléfono. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano. Vamos a ir a Efesios. Cuatro 17. Cómo vivir una nueva vida en Cristo. Dice su palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te imaginas? Él nos pide que ya no andemos como los gentiles. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a estar en los caminos de Dios y íbamos a comportarnos como los gentiles. Por eso Él dejó escrita su palabra. Él nos dejó instrucciones en su palabra. Y si tú crees en su palabra, vivamos conforme a su palabra, hermano. No vivamos contra los deseos de la carne, vivamos con el deseo del Espíritu de Dios. Dice, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios para la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te imaginas, hermano? Hasta el corazón endurecemos. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? Tenemos que aprender de Cristo. Cristo no hizo todas estas cosas. Cristo necesitó tiempo para predicar su palabra, para trabajar, porque trabajaba, Él era carpintero. Y aparte de eso predicaba su palabra. Se iba a las sinagogas, dice que a predicar su palabra del Señor. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que estás en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí? Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Santo. No es malo. No lo hagamos, algo que no es malo. Pero si la palabra de Dios me lo está enseñando, entonces me la brinco. Hagamos esto, hagamos lo otro. No es malo. Mira, una mentirita, no es malo. Mentira es mentira, sea negra, sea blanca, sea roja, sea azul, es mentira. Y como hechicería dice que la ve el Señor. ¿Te imaginas? Como si fueran a los brujos cuando decimos mentira. Yo era bien mentirosa, hermano. Mentirosísima, créeme. De veras. Y yo misma me creía mis mentiras y las hacía verdad. Pero ¿sabes qué? Dios sana. Amén. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santo, aleluya. Vestidos del nuevo hombre. ¿A poco no estamos vestidos nosotros? No, Dios ya nos revistió. ¿Y por qué queremos hacer lo demás? Te alabamos, Jesús. Hermano, saben que antes no sabíamos la palabra ni la conocíamos, pero ahora ya la estamos conociendo. Amén. Tengamos cuidado de lo que hacemos. Tengamos cuidado, porque antes no la conocíamos. Pero ahora, por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el 26, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, aquellos que se duermen enojados.
¿Te imaginas, hermano? Te enojas, te peleas y nos vamos a dormir enojados. Y si en ese momento ahí dormido, porque muchos nos morimos dormidos, si en ese momento ya no amanecimos y nos morimos, ¿dónde quedaron tus 10 años de cristianismo? Nos perdimos. ¿Por qué? Por el enojo. ¿Y por qué hay enojo? ¿Por qué hay ira? Porque no está el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso dice el 27, ni des lugar a quién. Al diablo. Ni des lugar al diablo. Hermano, o sea que nosotros somos el que le damos el lugar al diablo. Porque si nosotros estamos revestidos de santidad, ¿tú crees que el diablo va a tener lugar en nuestra mente, en nuestra vida? Jamás va a tener lugar ahí. Por eso dice su palabra, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Pero cuando nosotros no estamos revestidos de él, dejamos entrar al diablo a cada rato. Le abrimos la puerta y le cerramos y le volvemos a abrir y cena y come con nosotros y se duerme con nosotros todavía. Ahí se duerme cuando tú quieres hacer cosas malas. Ahí se duerme cuando tú estás enojado, cuando tú estás peleando. En tu mesa está cuando tú estás discutiendo con tus hijos, con tu esposo. Ahí está él reinando. ¿Tú crees que Dios va a estar reinando ahí? Él no está reinando ahí. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que no tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te imaginas? Si yo peco, para que tenga que compartir. bueno, para que tenga que compartir. Para que no tenga. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Porque tenemos que aprender a compartir. No tenemos que hurtar. Pero si te ven a ti y viene otro y te pide un consejo y no, pues déjalo. Acabo que qué. Déjalo. Ustedes no saben cuántos a mí llegaron y me dijeron, ¿y tú qué haces con ese hombre? Ay, conmigo. Mira, dice, ya ni porque va a la iglesia ni no hay cambio. Pero yo vi un cambio al empezar. Y de ese cambio yo me agarré. Y de ese cambio yo me sigo agarrando. Y de ese cambio Dios fue transformando. Pero si yo a la primera había puesto atención allá a la voz de Satanás, yo ya no estuviera con él y le estuviera yo dando la palabra ahorita aquí. Quién sabe dónde anduviera. Pero más sin embargo yo dije, va a cambiar. Va a cambiar porque la palabra de Dios dice que transforma, que cambia. Y yo sé que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y yo me agarré de ese propósito cuando dijeron, ustedes van para pastores. ¿Y cómo voy a pastorear divorciada? Y yo me agarré y dije, Señor Padre, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú... A puntito estuvimos, a puntito. Yo ya agarrando maleta, ya estando en el cristianismo, hermano. No les estoy hablando de la mundanalidad, de allá nos dejábamos a cada rato. Estando en el cristianismo, yo ya hacía maletas y yo ya me quería ir. Pero ¿sabes qué? Dios es el que cambia. Amén. Dios es el único que transforma. Y Dios es el que lo hace. Entonces, ¿por qué no pelear por el propósito de Dios? Pelea por el propósito de Dios. No te rindas a la primera, no te rindas a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Sigue peleando que la victoria la vas a tener. ¿Sabes por qué no quieres pelear? Porque el diablo quiere que abortes el propósito de Dios. Que no se cumple el propósito de Dios en tu vida. Por eso no queremos pelear. Y Satanás te dice, no va a cambiar. ¿Tú crees que esa mujer va a cambiar? A mí el pastor me decía, tú nunca vas a cambiar, me decía. Nunca vas a cambiar. Y ambos estábamos ahí, nunca vamos a cambiar. Pero gloria a mi Señor, Él nos está cambiando. No hemos cambiado al 100, hermano, pero estamos cambiando para la gloria y la honra de mi Señor. Porque se lo hemos dejado al Señor. Porque hemos dicho, yo no voy a hacer nada. Y yo decía, Padre... Y a veces yo decía, no, ya basta, ya me voy, basta. Pero ¿sabes qué? Yo no estaba poniendo en obra la palabra de Dios. Yo lo quería cambiar, yo lo quería transformar. ¿Sabes lo que va a cambiar a tu esposo, a tu esposa? Las rodillas. Eso es lo que va a cambiar. Cuando tú vengas de rodillas, con un corazón quebrantado, y le pidas al Señor, entonces Dios lo va a hacer. Mientras no vamos a poder hacer. Cuando tú empieces a levantar ayunos y decir, yo voy a ayunar, aunque te haya cacheteado, aunque te haya bofeteado, a Jesús que no lo hicieron. En la mañana yo estaba parada aquí y no sé cómo me agarré de aquí y toqué la madera. Ay, Padre. Y vieras que empecé a sentir algo.
Cuando toqué esa madera, hace cuenta que yo estaba tocando la cruz. Y Él me decía, sientes, ¿verdad? Y mis hijos nos pueden sentir poquito. Se siente que Él fue crucificado. Que a Él lo crucificaron. Ah, no, aquí no. No, yo soy yo. Yo soy doña Erika. Y a mí nadie me la hace. Y el que me la hace, me la paga. Eso ya no está en nosotros, hermano. Eso ya no está en nosotros. Nosotros está en seguir luchando en la voluntad de Dios para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. No abortes el propósito de Dios. Yo aquí veo pastores, yo aquí veo evangelistas, yo aquí veo maestros, pero ¿sabes qué? Se están dejando robar el fruto que Dios va a hacer. Que Dios quiere que den ustedes. Porque el fruto que van a traer es grande. Por eso el enemigo se los está peleando. Por eso el enemigo se los está arrebatando. Yo me agarré de un cambio que Él hizo. Que ya no me pegaba. Que ya no nos agarrábamos. Yo de ahí dije que en mi casa ya no hay golpe. Pleitos hay, porque sí lo hay. Sería mentirosa que yo le diga. Hay pleitos, pero ya no como antes. Antes era de arrastradera de pelo. Mas sin embargo Dios lo fue cambiando. Dios fue transformando nuestras vidas. Deja que Dios moldee tu vida y deja que Dios transforme tu vida, mujer, hombre. Deja lo que Dios sea en tu vida. Porque cuando dejamos que Dios es el que obra, hermano. Cuando dejamos que Dios obre en tu vida, Él va a obrar. Pero ya no nos llenemos, ya no nos sigamos llenando de carne. Si no ayunabas, empieza a ayunar. Empieza a decirle, Señor, ¿sabes que yo ayunaba? Señor, yo voy a ayunar para que cambies a mi marido. Y nunca miraba cambio. Hasta que dije, Señor, voy a ayunar para que me cambies a mí y esta carne se pueda sujetar y mi esposo vea frutos en mí. Porque te imaginas, estamos ayunando por todos los demás, pero por nosotros no ayunamos. Tenemos que ayunar por nosotros mismos para que la carne se sujete. Y de ahí sí, mira, ayuna por lo que quieras. Pero primeramente tenemos que ser nosotros. Sacrificio. ¿Quieres un buen matrimonio? Sacrifícate. Sacrifícate. Y vas a ver la bendición de Dios. ¿Quieres ver una sanidad? Sacrifica la carne. Ora, pídele a Dios que sea en tu vida. Pídele al Señor que sea Él. Que renueve nuestra mente en esta mañana. Dile, Señor, yo ya no quiero ser como soy. Señor, yo quiero servirte. Pero esfuérzate. Porque Él me decía, yo sé que ellos quieren. Quieren y anhelan. Pero alimentan más la carne que su espíritu. Mientras queramos y anhelemos y sigue alimentando la carne, nunca nos vamos a levantar. Nunca nos vamos a levantar. Pero mientras nosotros anhelemos y sacrifiquemos la carne, para que muera esa carne en nosotros, y salga la nueva mujer, el nuevo varón que Dios quiere transformar, entonces Dios lo va a hacer. Amén. Póngase de pie, hermano.